con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a realizar el siguiente programa. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Jorge, como siempre. Bueno, para empezar, contarles que tenemos como invitado a Gonzalo Quijandría, que es presidente del simposio organizado por la Sociedad Nacional de Minería. Es una conferencia muy importante, yo diría mundial, donde vienen especialistas y vamos a conversar un poco sobre los planes que tienen para este gran evento y quiénes van a ser los speakers y de qué van a hablar. Además, un simposio que ha cambiado de nombre, ¿no? Porque antes era solamente el simposio del oro. Ya son todos los minerales ya. Se puso de cobre y ahora son todos los minerales. En una temporada, Jorge, en la que el precio de estos metales está subiendo tremendamente. Pareciera que Dios nos alumbra. Si nosotros destrabáramos una serie de proyectos, sobre todo particularmente en cobre, que ha subido como 30% su valor, el oro, el zinc, estaríamos en una situación muy bien. Y creo que este simposio es una buena ocasión para tratar esos temas. Y hablando de minería, tú tenías una observación con respecto a esta mesa de trabajo que se está haciendo, ¿no? Y una mesa de trabajo de la cual ha dado cuenta el diario Gestión la presente semana, en la que señala que tanto Ambiente como Ministerio de Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, como Economía y Finanzas ya se han puesto de acuerdo para reducir el plazo de admisión de los estudios de impacto ambiental para proyectos mineros que tomarían 5 días, es decir, lo reducirían de 60 a 5 días. Vamos a estar mirando. Que estaremos pendientes, porque esto realmente solo es una propuesta y parece que se han puesto de acuerdo. Pero ya el solo hecho que se hayan puesto de acuerdo creo que es un gran avance. Así es, pero lo importante es que los políticos no digan cosas para el auditorio, sino que realmente veremos si son los 5 días y vamos a estar mirando de cerca porque lo necesita el Perú para las inversiones. De acuerdo. Hablaremos también sobre Petroperú. Ya los peruanos empezamos a cansarnos, ¿no? Los especialistas también. Y por lo visto ha tenido un problema muy grave que podría afectar, y podríamos hablar de una palabra que ya los peruanos estamos hartos, del rescate, un nuevo rescate probablemente de Petroperú. Cientos de millones de dólares, otra vez a un barril que para mí es sin fondo. Pero vamos a hablar con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, un especialista en el tema, para ver cuáles son esas posibles salidas y qué es lo que ha pasado que podría afectar este tema. A continuación, vamos con las principales noticias mineras, gracias a Gabriela Chicón. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Al cierre del primer trimestre de 2024, la minera canadiense Sierra Metals reportó que su mina polimetálica Yauricocha en Lima tuvo un rendimiento de 240.686 toneladas procesadas, un aumento de 10% frente al similar periodo de 2023, producto del mayor acceso a las áreas mineras. Sin embargo, en comparación con los últimos 3 meses del año pasado, representó una disminución de 9% por el agotamiento natural de las zonas de mineral en la parte superior de la unidad minera. Las exportaciones mineras metálicas y no metálicas continúan en alza, al alcanzar los $3.193 millones en enero, lo que significó un incremento de 13.3% respecto al mismo mes de 2023, informó el Ministerio de Energía y Minas. Entre las mayores ventas al exterior destacan el cobre, oro, zinc y hierro, los cuales constituyen el 89.3% del valor total de las exportaciones mineras y el 53% de las exportaciones nacionales. Gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos con Gonzalo Quijandría, presidente del comité organizador del simposio, que es el Encuentro Internacional de Minería, el simposio que era el Simposio del Oro, ahora es solamente el simposio. Es un evento muy importante, muy reconocido internacionalmente, sobre todo por las conferencias que se realizan, y es en el Perú. Y es un evento peruano realizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Nos encontramos con Gonzalo, que es el presidente, para que nos pueda hablar un poco y contarnos un poco, porque ya dentro de un mes más o menos viene este importante evento. Bienvenido, Gonzalo, a Rumbo Minero. Cuéntanos un poco del simposio.
Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, César Jorge. Esta es la 15ª edición, pero se realiza cada 2 años, como es la tradición en los eventos mineros. Y lo que estamos viendo es que se han pasado 30 años desde la primera edición. Entonces, cuando hacemos un poco o reflexionamos un poco lo que ha sido el sector minero 30 años atrás, año 94, lo que teníamos era, de alguna manera, las minas que hoy, hasta el día de hoy, funcionan bastante bien en el Batolito de Patás, Southern, y un Yanacocha, que era una mina que no tenía el tamaño que tuvo después. Era una mina incipiente que estaba empezando recién. Ese era el sector minero en el año 94. Mirándolo de hoy hacia atrás, uno comienza a pensar todo lo que hemos cambiado para bien, ¿no? O sea, cómo hemos sido capaces de atraer a la inversión más importante de minería en el mundo acá, a nuestro país. Y ese es el recorrido que queremos hacer en esos 30 años y por eso queremos celebrarlo. O sea, 30 años atrás se sentaron en esa primera edición el gerente general a nivel mundial de Newmont con el de Gold Fields y con el de Barrick y hablaban de las perspectivas que tenía el sector aurífero peruano para el mundo. Esas 3 empresas invirtieron inmediatamente en el Perú, como todos sabemos, pero también lo hicieron Anglo American, también lo hizo BHP Billiton, Glencore. Las empresas mineras más grandes del mundo comenzaron a venir acá una por una y es el sector que hoy tenemos, un sector competitivo que, digamos, no tengo que hablar acá de los niveles que tenemos de producción en cobre, en oro, en plata, en estaño en el mundo. Muy ¿no? interesante porque y las consecuencias positivas que eso ha conllevado a que el Perú económicamente en esos 30 años que tú hablas realmente haya llegado a lo que ha llegado, ¿no? Realmente interesante el punto, el foco que van a tocar porque trayendo además a internacionales que ya nos contarás luego. Interesante el punto porque realmente sí, pues cambió al Perú. Cambió al Perú. Cambió al Perú, totalmente. Sí, se transformó al Perú, definitivamente, además de grandes logros en lucha contra la pobreza y otras cosas más. Pero lo más interesante de todo esto es que la perspectiva no es mirar con nostalgia, sino mirar, oye, ¿en qué lado o sea, por dónde estamos? Ni siquiera estamos a mitad de camino. Podemos llevar esto a mucho más, a muchísimo más. O sea, no estamos hablando solamente de la cartera de proyectos listos para invertir, sino a las potencialidades para explorar. Sí, Gonzalo, Jorge aludía a la calidad de los expositores que se va a tener y sin duda Paul Romer, que ha sido Premio Nobel de Economía 2018, es una de las estrellas. Cuéntanos un poco sobre qué versará su exposición. Sí, el principal expositor, efectivamente, el Premio Nobel del año 2018, Paul Romer, y lo estamos trayendo porque Paul Romer tiene una serie de ideas muy interesantes que es respecto a cómo medir el progreso en los países y cómo se desarrolla y se genera riqueza. Y se genera riqueza a través de la innovación, de la productividad por trabajador en investigación y desarrollo. Eso es lo que hacemos los mineros. El minero peruano capaz de reprocesar relaves, de separar mineral con contenido alto de ley y bajo de ley con rayos X, el minero peruano que está haciendo proyectos de trazabilidad a través de blockchain. Eso es lo que genera riqueza realmente. Y eso es lo que justamente propone Paul Romer y ese es el tipo de discurso que queremos dar sobre la base de lo que viene más adelante o lo que ya está acá, en realidad, que es la transición energética. Así es. La transición energética hacia una energía descarbonizada. De eso vamos a hablar profundamente. Y hay una mesa donde está viniendo el profesor Lambert de la Universidad de Oxford, un experto en hidrógeno, que nos va a hablar justamente sobre el potencial que tiene un país como el Perú para desarrollar digamos, la posibilidad de generar energía a través de hidrógeno, pero también vamos a hablar de eólica, solar, etcétera, y todos los minerales que se necesitan para llegar a esa transición, lo que va a tener un impacto y ya tiene un impacto directo en todos los minerales críticos, empezando por el cobre, ¿no? Entonces va a haber también una mesa de cobre importante, está viniendo el presidente del directorio de Codelco, la empresa de cobre más grande del mundo, y también está viniendo el presidente del directorio de Newmont, la empresa de oro más grande del mundo. Porque una vez más, el Perú tiene esa capacidad de atraer a ese nivel de inversionistas en un momento expectante como que tiene el mundo en este momento. Ahora, Gonzalo, tenía 2 preguntas. Una es, ¿eso es lo que se va a hacer y cuál es la meta del simposio? Y la otra es, conversando contigo hace unos minutos, la importancia de que el Perú sea un centro de eventos reconocidos mundialmente en minería, ¿no? Porque no es solamente, es un todo, ¿no? No es solamente los grandes proyectos, como tú ya lo has dicho, ¿no? Cuando empezaron a entrar los grandes, ¿no?
sino que en el tema de eventos también es un lugar, el Perú, un país que atrae, que tiene Perumín, tiene el Simposio y tiene Expomina, entre otros eventos, pero estoy mencionando más o menos lo que están en el programa mundial, ¿no? Y eso también es un tema positivo para la comunicación hacia afuera de hacia nuestros inversionistas mineros, ¿no? Sí. Te respondo lo primero. La meta, obviamente atraer inversión importante, inversión seria, inversión formal, como la que hemos sabido atraer en los últimos 30 años. Hay una cartera de más de 50.000 millones de dólares listos para comenzar a desarrollarlo y también atraer inversionistas que quieran explorar más, porque el potencial de exploración está ahí. Entonces, sí, ese objetivo es mantener ese atractivo que tiene el Perú para los inversionistas. Pero lo segundo, y tal cual tú lo has dicho, como un centro de eventos, el Perú, y esto lo hemos venido trabajando bastante en los últimos meses, hemos modernizado un poco el logo también porque empezó, y el nombre mismo del evento, porque antes era Simposio del Oro, porque el potencial era el oro. Luego le pusimos apellido Simposio del Oro a la Plata. Luego Cobre, oro, plata, cobre. Hoy en día el apellido tendría que tener pues 10 nombres más, ¿no? Claro. El estaño, el litio. Entonces decidimos quitarle el apellido y decir, este es un simposio minero internacional. Además es conocido por el Simposio. El simposio. Claro. Hemos cambiado también, modernizado el logo y hemos cambiado la sede. Nos estamos yendo a Miraflores, al Hotel Marriott, justamente por eso, atendiendo un poco lo que nos decían los propios participantes, nos decían, oye, es un placer venir al Perú. En una época como mayo, el clima es bueno, se come bien, estás en Miraflores, haces negocios, es un centro donde los inversionistas se sienten muy cómodos para, más allá de hablar de minería. Y justamente atendiendo a eso dijimos, vámonos a Miraflores, centrémonos en que también estamos atrayendo acá a importantes, digamos, inversionistas que van a regresar, ¿no? Pero además en una especie de mini-boom que estamos viviendo, ¿no? Con el precio de los minerales. Ismael Benavides hace pocos días hizo un recuento muy interesante, ¿no? A propósito que van a abordar el tema del cobre. Está a $4 la libra, o sea, ha subido a enero del 2024 18%. El oro, 30%. La plata, 21%. El zinc, 8%. Luego está el café, el cacao, ya que son productos de agroexportación. O sea, vivimos realmente en el momento en que se va a ejecutar este encuentro internacional, Gonzalo, una circunstancia bastante favorable con estos precios. Sí, hoy ya ha seguido subiendo, está alrededor de 4.3 la libra de cobre. Eso es algo que no habíamos proyectado a finales del año pasado ni en nuestros mejores sueños. Eso es lo que está ocurriendo hoy y eso es, creo que hemos apuntado bien al momento de hacer dentro de un mes que va a ser el simposio, va a ser clave que la cantidad de inversionistas que van a venir mirando es un momento importantísimo para el cobre, pero también para el zinc, también para el estaño, en niveles históricos también de precios. Sí, es un momento importante porque el mundo necesita de los minerales que produce el Perú. Eso ya lo sabemos. Ahora el Perú tiene que dárselo, el Perú tiene que proponer las opciones. Lo paradójico es que los ambientalistas cruzados con antimineros ahora necesitan de los minerales para poder manejar bien el tema ambiental y la electromovilidad. Gonzalo, estoy viendo que es www.simposio.pe para lo que es las inscripciones. Así es. ¿No? Que es un tema bien importante, que todos se inscriban en este importante evento que va a ser la fecha, ¿me la recuerdas? 21, 22 y 23 de mayo. 21, 22 y 23 de mayo en Lima, Miraflores, el simposio, www.simposio.pe. Pueden inscribirse, que es una conferencia muy importante e imperdible. Para terminar, Gonzalo, quería que nos hablaras un poco cómo van a enfocar el tema de la minería ilegal, que además estamos viendo que está entrando pues, a Brasil, a Colombia también, están compartiendo esta lacra. Y por otro lado, pues no hay una solución realmente, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos culpables acá, no es solamente la minería ilegal per se, sino también el gobierno en muchos años no ha sido capaz de poder combatirla, pero por otro lado mostrar un camino claro hacia algo que sea, por lo menos, que sea viable, ¿no? Sí. Las economías ilegales en general son el principal riesgo que tiene nuestro país en este momento, pero no solamente nuestro país, la región. Lo hemos visto o lo vemos todos los días en Ecuador, lo estamos viendo en otros países.
Y en particular en este momento es la minería. ¿Por qué? Por los precios altos. La gente, efectivamente, esto está atrayendo también, así como a los buenos inversionistas, atrae también a las mafias, lamentablemente, ¿no? Y las mafias están en acción en lugares como Patás, en lugares como La Rinconada en Puno, en lugares como Madre de Dios. Y acá no estamos hablando de pobres productores. El pobre productor es el que vemos en las fotos tratando de sacar algo de mineral. Acá hay mafias involucradas en el acopio, en el procesamiento y en la comercialización. Y eso es algo que no se puede combatir un país solo. Esto tiene que ser una forma de tratarlo a nivel no solamente regional, sino mundial. Tenemos que encontrar todos los hilos. Esto es como el narcotráfico, es tal cual. Hoy en día es un negocio más rentable incluso que el narcotráfico, lamentablemente. Entonces, tenemos que tener una visión región. Y por eso es que estamos invitando, hemos preparado un estudio cuyas conclusiones se van a dar en el simposio respecto a lo que está ocurriendo con la minería ilegal en el país, pero queremos escuchar qué pasa en Colombia, queremos escuchar qué pasa en Brasil, queremos escuchar qué pasa en otros países de la región para poder tener algún tipo, no solamente de legislación comparada de cómo tratar este tema, sino soluciones regionales y globales. Porque como decíamos, estamos hablando de grandes cantidades de dinero que entran para financiar estas actividades ilícitas. Y esto no es solamente el robo de recursos. Acá estamos hablando que se promueven otras actividades ilícitas y a final de cuentas no es solamente una competencia a la minería formal, es una competencia a todo el país. O sea, ¿qué tipo de país queremos? Un país donde se cumplen las reglas y los peruanos de bien son los que realmente progresan, ¿o es un país que va a estar tomado por las mafias? Esa es la gran discusión que vamos a tener. De acuerdo. Definitivamente sacar conclusiones o ver algunas de las propuestas que tienen otros países es un tema que podría, porque la fórmula no la hemos encontrado, y es un tema que sería muy interesante y lo vamos a ver en el simposio. Vuelvo a repetir, 21, 22 y 23 de mayo. Acá está la web www.simposio.pe. Inmediatamente puede inscribirse en las charlas que realmente van a estar muy buenas y de nivel internacional. Gonzalo, muchas gracias por haber venido a compartir un poco y esperamos tenerte en unos días para seguir reforzando, y el post va a ser bien importante para ver esas conclusiones que van a estar muy interesantes. Con todo gusto, aquí estaré y muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, ahora le doy paso a Gabriela Chicoma, que tiene un anuncio importante. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024, con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expomina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expomina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Cotecna is a world-leading testing, inspection, and certification company. Our network of experts provides a range of supply chain services across 5 key industries. In metals and minerals, we enable better efficiencies in the mining, storage, and trade of commodities, from producer to end user. Cotecna. Trust for a moving world. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú. Bien, en nuestro bloque American Mining nos encontramos ya enlazados a Nueva York, a Wall Street, con José González, que además es el editor internacional de la revista Rumbo Minero. José, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias. Encantado siempre estar en el programa. José, cuéntanos un poco, en la reunión de primavera de Washington, D.C. la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional ha previsto que la economía global se mantendrá estable con un incremento del 3.2%. Para el 24-25, siendo impulsado principalmente por los Estados Unidos, Europa recuperándose de niveles de bajo crecimiento, y China experimentando el impacto de su sector en bienes raíces. ¿Qué efecto tendrán esas tasas de crecimiento para los mercados emergentes en general y la minería en particular? Supongo que
esto que se está proyectando es siempre y cuando no tengamos un problema bélico, ¿no? Es correcto, es así, Jorge. Según el Fondo Monetario Internacional, a pesar de predicciones negativas, la economía global sigue siendo remarcadamente resiliente, con crecimiento sostenido e inflación en descenso. Para la multilateral, el crecimiento global llegó a su punto más bajo en el 2022, al 2.3%, recuperándose a ese 3.2% en este año y el próximo, con inflación al 2.8% este año y 2.4% el próximo, confirmando lo que en inglés se llama un soft landing, es decir, una desaceleración económica sin recesión. Estados Unidos ha recuperado su tasa de crecimiento prepandemia, Europa se recupera de tasas de crecimiento muy bajas y China enfrenta cuellos de botella en una economía que enfrenta problemas de masa crítica y creciente madurez con los mercados emergentes del sur global experimentando todavía ciertos efectos de la pospandemia. En lo que refiere al crecimiento de los mercados emergentes, el fondo proyecta un crecimiento del 4.2% en el 2024 y el 2025, con Asia creciendo 5.2 y 4.9. La India crece más que China. India se está convirtiendo en el motor económico de Asia. Europa emergente al 3.1 y 2.8. Medio Oriente y Asia Central al 2.8 y 4.2, la África subsahariana al 3.8 y 4.2 y América Latina con el menor crecimiento al 2% y 2.5%. Como dicen, estos escenarios no contemplan una conflagración que escale más allá de lo que se encuentra en este momento, que es focalizada y no extendida. El efecto inflacionario podría hacerse sentir a través del petróleo, que si bien llegó a $95 el barril, puntualmente ya está de nuevo por debajo de $90 el barril. En lo que se refiere a la minería, el FMI sostiene que la transición verde requiere de una mayor inversión en la medida que el recorte de emisiones de carbono es compatible con el crecimiento económico. El fondo demanda acelerar la inversión aún más en la medida que está avanzando a un ritmo saludable en las economías desarrolladas y en China, siendo necesario que el proceso se extienda a las economías emergentes que deben incrementar su inversión en energías verdes, reduciendo emisiones fósiles con transferencias tecnológicas de China y las economías desarrolladas de la mano de la inversión pública y privada. José, seguimos avanzando en la organización de la 9ª versión de Expomina, la 6ª de la conferencia minera, que va a estar incorporado también en Expomina con FEMIN, y esta vez bajo la advocación, por supuesto, de la gran cita que vamos a tener como anfitriones el Perú, de las 21 economías líderes del Asia-Pacífico, la cita APEC, que nos da de verdad un puntal muy importante. Cuéntanos cómo seguimos avanzando en esto, cuál va a ser la dinámica, qué podrías detallarnos de la organización. Encantado, César. Quisiera mencionarles un poco, vamos a ir foro por foro para también mencionar la reunión de la APEC, y en esta ocasión quisiera hablarles del foro legal, que es particularmente importante por la circunstancia en la que se encuentra la minería solo en el Perú, sino a nivel regional y global. En la medida que la descarbonización vía la electromovilidad y la transición energética modifique la matriz energética global de una basada en combustibles fósiles a otra energía renovable, el rol de los minerales críticos y la minería dentro de las industrias extractivas habrá de ser cada vez más relevante, demandando una renovación, actualización de las leyes y regulaciones que la rigen. Ese marco legal debe asumir, por otro lado, nuevos criterios vinculados a lo que se llaman los principios ASG, protección del medio ambiente, armonía con intereses sociales y transparencia en la gobernanza corporativa de las compañías mineras. De hecho, como hemos venido cubriendo el rumbo minero, ya se han venido estableciendo nuevos marcos legales con distintas tendencias en México, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Panamá y Colombia, sin que la totalidad de ellos sean constructivos con la minería. Parte del problema pasa por la aproximación, entre otros aspectos, a la minería informal e ilegal, que en la medida que las cotizaciones sigan subiendo, va a seguir de alguna forma, va a seguir siendo un caldo de cultivo en la medida que los ingresos van a ser mayores, particularmente en metales preciosos. Siendo claro, por ejemplo, que para el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, que cuando se trata de la minería artesanal, más valiosos son los incentivos
que los castigos. Incentivos que nuevas leyes en los Estados Unidos y en la Unión Europea están promoviendo, por otro lado, para la minería formal y moderna, en lo que se refiere a los metales, a los minerales críticos. Regiones que habían no sido muy amigables con la minería hoy día están cambiando su tenor. El Foro Legal busca congregar expertos en derecho minero a fin de analizar y debatir sobre el marco legal de la minería en el Perú, incluyendo temas relacionados al canon, regalías y aporte voluntario a las regiones, así como regulación en las actividades de exploración, explotación, cierre de minas y las relaciones con la administración pública y las comunidades locales, además del reinfo y sus efectos en la minería informal y legal. Todo ello en el marco de legislación minera global y regional, a modo de legislación comparada. Tenemos el honor de que quien preside el Foro Legal es Jorge Muñiz, socio fundador y principal del Estudio Muñiz, la firma legal más extensa en el Perú, con una particular experticia en temas de energía y minería. Muchas gracias, José, por la información. Esta información, por supuesto, también la tendremos en la próxima edición de Rumbo Minero. Hablando de la próxima edición de Rumbo Minero, pueden ustedes adquirir este directorio, el directorio más importante del sector minero peruano y uno de los más importantes también de América. Pueden ustedes verlo. Esto lo pueden adquirir gratuitamente solamente ingresando a www.rumbominero.com y lo pueden bajar inmediatamente para tenerlo en su computadora o como ustedes quieran manejarlo. Toda la información de los proveedores más importantes del sector minero y los proyectos mineros. ¿Ok? César, tenemos una información. Sí, como no, es el momento de presentar, Jorge, el bloque de activos mineros, AMSAC. Activos Mineros AMSAC es una empresa pública peruana con un gran propósito: devolver vida al planeta. Así, estamos dedicados a contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la remediación ambiental minera. En AMSAC, recuperamos los espacios afectados por pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, que están en situación de abandono o en los cuales el Estado no ha identificado a los responsables. En esta línea de trabajo, hoy estamos presentes en 11 regiones del Perú, con una cartera de 65 proyectos de remediación, los cuales se ubican en diversas fases. La promoción de la inversión privada. En AMSAC, representamos al Estado peruano como contraparte de los contratos de transferencia de importantes proyectos mineros. Y además, supervisamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que forman parte de dichos procesos. Hoy somos líderes en sistema de gestión empresarial, dentro de las 35 empresas de la corporación FONAFE, al contar con las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 37001 en gestión antisoborno e ISO 45001 en gestión de salud y seguridad en el trabajo. En AMSAC, la sostenibilidad y el cuidado del planeta son nuestro ADN y por ello nos llena de orgullo contribuir a crear un mundo mejor a través de la recuperación del aire, agua, suelos y ecosistemas impactados por pasivos mineros. Y así, aportar a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Devolver vida al planeta es más que una simple frase para nosotros. Es la guía de nuestro accionar diario, con el cual impactamos positivamente en la vida de miles de peruanos y peruanas, y a través de ellos, en nuestro país. Bien, nos encontramos ahora con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, y por supuesto vamos a hablar de lo que todos los peruanos estamos preocupados. Petroperú, ¿qué está pasando? Hay un nuevo tema nuevamente. ¿Cómo estás? Bienvenido, César. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. César, tú como experto, hemos hablado ya algunas veces sobre este problema que parece un barril sin fondo, ¿no? Pero el tema de la paralización de la unidad de Flexicoking y el no tener electricidad en ese momento ha generado algo que ya nos vas a contar ahora por qué es que se ha generado un problema. Y además esto va a generar que la pérdida haga que ya una proyección medio complicada tenga un castigo más.
Si nos puedes primero explicar, porque quiero que los televidentes entiendan este nombre raro, Flexicoking, y que nos expliques qué cosa es cada cosa y qué es lo que ha pasado y por qué eso va a generar que Petroperú, además de su proyección para poderle pagar al Perú, va a tener problemas, ¿no? Ya, mira, dentro de la producción de refinera, es decir, tomas petróleo crudo, sacas combustibles en la producción refinera, hay 16 procesos. Uno de ellos es el Flexicoker. ¿Qué consiste? Los petróleos residuales, convertirlos en diésel. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el petróleo residual en el mundo, el precio de venta es 30% por debajo del costo del insumo. Si el insumo cuesta 100, el precio del producto terminado vale 70. Eso es lo que paga el mercado. El Flexicoker lo que hace es, ese residual lo convierte en diésel. Y el diésel se vende 50% por encima del costo del insumo. Entonces, cuando el Flexicoker no funciona, vas a tener una cantidad de residuales muy grande, como el 30% total del volumen, y vas a trabajar gran parte de los ingresos brutos van a ser a pérdida, porque la venta va a ser 30% debajo del costo del insumo. Esa es la gravedad. Entonces, para el año 2024, Petroperú ya ha previsto que a pesar de todo, si es que funcionan las cosas que no están funcionando, iban a tener una pérdida como 120 millones de dólares. Bueno, ahora esto va a ser más complicado, porque el Flexicoker va a estar parado más o menos hasta junio. Y mientras tanto va a tener una alta producción de residuales, va a haber pérdida de todas maneras, desde pérdida o del margen bruto va a ser a pérdida, y eso va a significar que hasta junio vayas a trabajar a pérdida. El gran problema es que en junio se le vence un pago de intereses de bonos y un crédito que tienen con Banca Europea por 170 millones de dólares, que no lo van a tener. Entonces la pregunta es, si le dieron 800 millones de dólares para cubrir un vacío que era de 2.000, faltaban 1.200, ahora ¿cómo van a hacer para pagar los 170 que no lo van a tener? ¿Qué implica eso, César? ¿Tú estás insinuando que cabe la posibilidad de un nuevo endeudamiento de Petroperú? Inclusive los 800 que le dieron, César, fue insuficiente. O sea, la deuda con proveedores, según los estados financieros de Petro, eran 2.000. Le dieron 800, faltaban 1.200, que no sabía cómo le iban a hacer. Y ahora lo que falta es, el problema del Flexicoker te va a llevar a una pérdida adicional que no vas a tener para pagar 170 millones de dólares de intereses y capital a una obligación financiera que vence en junio. Ahora, o sea, eso es, suma al problema que ya tenía. Se han barajado muchas ideas sobre cómo solucionar este problema, y lo que hemos podido observar en los políticos es que, por ejemplo, el premier Otárola en un primer momento dijo se acabaron los subsidios, pero después hizo una reunión, chequeó bien los números y dijo, bueno, vamos a subsidiar. Entonces, ¿qué es lo que es un poco secreto para los peruanos en general, que hace que, porque claro, cualquier peruano que no sabe del tema dice, oye, ¿por qué no lo cierran? ¿No? Que dejen de estar gastando 1.000 millones salvando para una empresa que está quebrada. Entonces, ¿por dónde ves tú el camino? ¿Privatizar? ¿Seguir dando plata en un país que no tiene los recursos para dar esa cantidad de dinero? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mira, el ex premier Otárola, justo en lo que tú mencionas, dijo primero no. Esta es una empresa que cumplió su ciclo, dijo. Y eso lo dijo en Cádiz, ¿no? Exacto. Era lo que el auditorio quería escuchar, pues. Hacía política. Después dio marcha atrás y dijo, va a ser una salida. La deuda es 8.000 millones de dólares. Eso es lo que debe Petroperú, sus estados financieros. De esos más o menos 3.500 corresponden a corto plazo y la diferencia a largo plazo. Entonces, pagar eso con los márgenes que deja es prácticamente un imposible. Lo que yo sostenía era vámonos a insolvencia y vámonos a poner de acuerdo con los acreedores y decir, bueno, pues la gran duda es el manejo para pagar esto. Hagamos el esfuerzo a ver cómo se mitiga esto, ordenando las cuentas, luego veremos si la empresa le vendemos, porque las cuentas no están claras. O sea, cuando ellos ensayaban y yo te decía, dicen que este año van a tener 200 millones de dólares de pérdida, estaban trabajando bajo ciertos supuestos de ingresos. Esos supuestos no se van a cumplir. Como las cifras no están claras, lo que necesitamos es claridad. Y con esta administración no se puede. La administración pasa por encima del directorio, porque es un tema tan especializado y los directores no conocen y sencillamente pasa por encima de ellos y le dicen cualquier cosa que los directores y el presidente comienzan a repetir. Entonces yo era de la idea, vámonos a la insolvencia, tomen el control los acreedores, ordenemos las cuentas y veremos qué hacemos. Mientras tanto no sabemos realmente este hueco negro que es Petroperú, ¿no?
Ahora, algunas personas hablan acerca de quizás ir avanzando en la generación de convenios para obtener información geológica. Estamos hablando ya a futuro, ¿no? Perú Petro. Nuevos lotes y además que Perú Petro también pueda realizar una, digamos, trazabilidad sísmica para efectos de generar una perforación de nuevos pozos y mirando un poco a futuro, digamos, ¿no? ¿Qué viabilidad en medio de este escenario pueden tener esas alternativas que se están presentando? Mira, lo que ha hecho Perú Petro desde el año pasado a este año es sencillamente poner en una situación más difícil el tema de exploración petrolera. Los compromisos obtenidos en la entrega de los lotes 1, 6, Z69 y el lote 10 es 0 compromiso exploratorio. Eso sí es la condición, así lo ha otorgado. Ahora, dice que van a promocionar más lotes. El gran problema que tienen los lotes desde el año 2011 es que cuando tú vas a ofrecer un lote o un área, tú tienes que llevar una información geológica al menos básica, que, claro, te dé un incentivo a explorar. Pero ¿qué hemos tenido a partir del 2011? En 2011 se cierran con 62 contratos exploratorios. Hoy día, ¿cuántos tenemos? 6. De los 62, ¿cuántos se encontraron? 2. Entonces, el antecedente para afuera es como que si no hubiera. Y si más aún me vienes a ofrecer lotes con poca información geológica, no voy. Entonces, ¿de qué se trata? Tengamos información geológica básica. ¿Por qué funcionó de entre el año 98 y el 2011 para llegar a 62 contratos? Porque hay información geológica heredada de un convenio Perú-Canadá. Necesitamos replicar eso. Si tenemos información geológica más o menos que dé alguna perspectiva de hallazgo, podrán venir. Pero en la condición actual se recorren el mundo como Cantinflas en 80 días y sencillamente no consiguen nada. Ahora, porque lo que venimos a ofrecer no hay. Finalmente, César, de mi parte, ¿se ha producido alguna nueva visualización de estos escenarios? Es decir, la gente que ha entrado ahora a Petroperú... a Perú Petro. También a Perú Petro, por supuesto, pero Petroperú también, que obviamente genera la guía, ¿están teniendo una línea de perspectiva desarrollada? Lamentablemente no, César. ¿Por qué? El Ministerio de Energía y Minas, digamos, en su plano, se tuvo Rómulo mucho, porque no viene de eso, está lleno de gente del serronismo. El serronismo tiene gran importancia en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que el actual presidente de Perú Petro es del mismo cogollo. O sea, lo mismo que hacía Isabel Tafur, él es la continuidad de eso. Pues. Entonces, no podemos esperar más que pensar que alargar de plazo de los lotes a Perú. Eso es lo que tenemos. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Definitivamente, como dice Roque Benavides, no podemos decir si somos o no somos un país petrolero si no hemos explorado como se debe, ¿no? Justamente para nuestra feria, nuestro congreso Expomina en septiembre, está llegando uno de los líderes en exploración del Occidental Petroleum. Que tiene una empresa que en la línea de lo que tú dices. O sea, claro, primero hagamos un plan de exploración para ver dónde estamos parados. Claro, justo lo que menciona Jorge, por ejemplo, en el caso de Occidental, que acá funciona con el nombre Anadarko, son 3 de 6 contratos que hay. O sea, ellos están en el Zócalo Continental, claro, que es un gran riesgo perforar ahí. Entonces, si no tienes información suficiente, el riesgo es enorme. Claro. Entonces, lo que tenemos que es darle información que le genere pues alguna expectativa. Además, a aquello que perfora. Los 250.000 barriles que necesita el Perú, no llegamos ni a los 40.000, de los 40.000 ni siquiera se usan en el Perú, si no se van a otro lado. 20 afuera y 20 adentro. 20 afuera, 20 adentro. Y entonces ni siquiera podemos, por un tema de estrategia de país, cubrir nuestro propio... Por supuesto. No, es una vergüenza, la verdad. Por supuesto. Y bueno, creo que lo que tú has dicho hoy día es súper importante porque poca gente se atreve a hablar de disolver o de que un acreedor entre, y yo voy en la misma línea. Yo creo que ya se ha dado muchas oportunidades y esto sigue siendo un barril sin fondo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias, César. Muy bien. Ahora nos vamos con Gabriela Chicoma con Expomina. Adelante. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de 53 millones de dólares y portafolio de proyectos mineros en América por 450 millones de dólares. Invierta con los líderes, participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú.
Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos. A continuación, acompáñenos al bloque de proveedores. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, en el bloque de proveedores nos encontramos ahora con Roberto Vega, gerente comercial de TDP de Transportes Línea. Dándole la bienvenida a Roberto, queremos que nos cuente un poco para el sector minero cuántos años vienen trabajando en el sector y cuál es el portafolio servicios que brinda su empresa. Conforme. Nosotros venimos trabajando desde el año 1996 en transporte de personal, que iniciamos nuestras operaciones en Cajamarca con Minera Yanacocha. Ahí veíamos transporte de personal para mina y para sus contratistas. Fue el primer cliente que tuvimos a nivel nacional y posteriormente nos hemos ido diversificando y atendemos no solamente ahora a la minería, sino también al sector de construcción, industrias, agroindustrias y servicios. ¿Y cómo ha ido evolucionando, Roberto, el servicio de transporte personal en seguridad y confort con este paso del tiempo? Bueno, en cuanto a confort, de acuerdo a la configuración de las vías en el cliente, nosotros atendemos con buses, con motores delanteros, motores posteriores, minibuses, sprinter, vans y camionetas. En cuanto a la parte de seguridad, ahora la tecnología nos ayuda bastante. Tenemos controles de telemetría que nos miden la marcha de las unidades, nos hacen mediciones durante el trayecto y también analizamos la parte de los conductores, desde la calidad de su descanso hasta su performance de conducción, y todo eso en tiempo real y con unas plataformas que pueden permitir el acceso a los clientes porque todo es transparente con ellos. Ahora, para terminar, ese trabajo post-venta, esa relación con el cliente para ver la satisfacción, cuéntenos un poco de eso. Nosotros tenemos una relación bastante estrecha, tanto con los clientes, que son los corporativos, como con el público usuario. Para cada uno hay un tratamiento diferente. Con el lado de los clientes tenemos reuniones periódicas, sea presenciales o virtuales cada cierto tiempo, presentación de indicadores, de reuniones de contratistas, reuniones de seguridad. Y por el lado del público usuario tenemos encuestas de satisfacción y el trato diario que manifestamos desde el inicio de los servicios con los conductores, el personal de embarque y luego los supervisores que están en cada frente de trabajo. Bien. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros en Rumbo Minero. Esperamos tenerte en otra oportunidad y felicitaciones por la gestión en la gerencia comercial de TDP de Transportes Línea. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto saludarlos. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, ahora tenemos un anuncio especial. Adelante. Somos Servosa, líderes en el sector de transporte y logística de carga de alta complejidad, con más de 24 años de experiencia. Nuestros logros hablan por sí mismos, impulsándonos a seguir ofreciendo un servicio con los más altos estándares internacionales. Recorremos más de 3.1 millones de kilómetros y transportamos más de 190,000 toneladas cada mes. Contamos con más de 700 camiones de flota propia, más de 2.300 colaboradores y 6 hubs logísticos a nivel nacional, los cuales avalan nuestro compromiso con la excelencia. Servosa, más de 2 décadas transportando seguridad y confianza. Bien, llegando al final del programa, César, creo que lo de Gonzalo Quijandría con el simposio, importantísimo, ya hemos dado los datos para que se puedan inscribir. Y clarísimo el punto de vista de César Gutiérrez, que por fin alguien está diciendo las cosas como son con el futuro de Petroperú. Y no olvidar, como dijo Gonzalo Quijandría, que tienen un gran invitado, Paul Romer, Premio Nobel de Economía 2018, nada menos que en este simposio. Así es. Bien, a nombre de Jorge León Benavides y César Campos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y no se olviden, en unos minutos estaremos con Perú Construye para hablar de infraestructura y construcción en nuestro querido país. Muchas gracias.
Con 16 años de exitosa trayectoria, Expo Mina Perú, el evento minero más grande e importante del 2024, abrirá sus puertas del 11 al 13 de septiembre, el cual será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Gold Fields Región Américas. Durante 3 días, Expo Mina Perú reunirá a los principales proveedores mineros en una sede de 47.000 metros cuadrados, que contará con más de 1.270 stands y la participación de delegaciones internacionales con lo último en tecnología en maquinarias, equipos, productos, insumos y servicios, con intenciones de compra por más de $700 millones y que estará en exhibición para los más de miles de visitantes que se proyecta recibir. En el marco de Expo Mina Perú se realizará la 6ª edición de la Conferencia Internacional de Minería, CONFEMIN, con 10 importantes foros internacionales, el Congreso Latinoamericano de Logística y Abastecimiento para el sector minero, el Congreso Internacional de Cobre y Litio y los congresos técnicos Mantemin y Procesmin. Además, como parte de las novedades que trae Expo Mina Perú, se llevará a cabo el primer Congreso Internacional del Hidrógeno Verde y Energías Alternativas, donde importantes y reconocidos profesionales expondrán las oportunidades y desafíos de la nueva matriz energética. Separe su stand y participe de la feria minera más importante del 2024, Expo Mina Perú. No lo dude más, invierta bien, invierta con los líderes. Los esperamos del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey. Mayores informes en www.expominaperú.com.